Bienvenidos a todos a nuestro segundo video del estudio del Evangelio de Marcos. Estamos pensando en todos de los Evangelios. Hay dos videos que cubren también una comparación de los Evangelios sinópticos. Dos de Mateo, dos de Marcos. El plan es tener dos videos de cada libro. Pensando en el contenido del Evangelio de Marcos, estamos pensando en los contextos, contexto gramático acerca de varios temas, palabras, vocabulario, la construcción del libro, también teología, y hemos pasado brevemente sobre varios detalles del contexto, el autor, la fecha, los destinatarios, varios temas. También la estructura normal de los evangelios sinópticos con historias de identidad, el ministerio de Jesucristo, alimentación de los 5,000, confesión de Pedro, inmediatamente después de la confesión de Pedro, siempre tenemos en los evangelios sinópticos, siempre tenemos anuncios de la muerte de Jesucristo en el contexto de la transfiguración, entrada triunfal, los eventos, acontecimientos de la semana final de la vida de Jesucristo y finalmente la resurrección y la gran comisión. Y podemos notar con más detalle algunos de los detalles así. En el libro de Marcos, el segundo de los libros del Nuevo Testamento, tenemos poco material que no aparezca igual en Mateo y Lucas. Es el evangelio más corto, pero también es un evangelio bien poderoso. Y podemos notar otra vez tres preguntas para hacer un bosquejo, presentar un bosquejo interno del libro de Marcos. Yo puedo identificar entonces tres preguntas. ¿Quién es Jesús? Capítulo 1 a 4. ¿Quién puede ser un discípulo de Jesús? Capítulo 5 a 8. ¿Y quién será un discípulo de Jesús? 8, 9, 10. Y después, obviamente, tenemos la entrada triunfal, la semana final, la crucifixión, resurrección y la gran comisión. ¿Quién es Jesús? 1 a 4. Podemos notar, Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En el contexto del bautismo de Jesús, es el Hijo amado de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Este es otro texto de 1:11. Tenemos la tentación de Jesús. Es interesante. En el bautismo de Jesús tenemos Hijo de Dios. Y en la tentación de Jesús tenemos Hijo del Hombre. Porque Jesús experimentó todos los detalles, también varios aspectos de la vida humana en este mundo. Era tentado por Satanás y estaba con los fieles y los ángeles lo servían. Y después tenemos el ministerio de Jesucristo y me gusta describir el ministerio de Jesucristo así, con obras asombrosas y palabras asombrosas. Tenemos dos cosas, tenemos obras, tenemos palabras. Tenemos, por ejemplo, en el caso de capítulo 1, tenemos varios seguidores identificados y después tenemos un hombre que tenía un espíritu impuro y tenemos una obra asombrosa. Tenemos Jesús sanando a la suegra de Pedro. Tenemos muchos enfermos. Pero después, pensando en 1:35, tenemos Jesús recorriendo Galilea
predicando el Evangelio del Reino. Tenemos un leproso en capítulo 2, tenemos un paralítico, pero después tenemos el llamamiento de Leví. Tenemos otras enseñanzas, otras palabras asombrosas. Y debemos notar, esta es una descripción también de esas cosas en el contexto del libro. Por ejemplo, dice el texto de 2:12. Entonces él se levantó, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y sería un buen estudio identificar el verbo asombrar o otras palabras relacionadas para entender en el contexto de Jesucristo, pensando en el ministerio de Jesucristo. Al comienzo del ministerio tenemos obras asombrosas y también palabras asombrosas. Tenemos capítulo 3, el hombre de la mano seca. Tenemos la multitud, muchas enseñanzas. Capítulo 4 tenemos parábolas, también palabras asombrosas. Y es interesante notar Jesús en su ministerio se presentó siempre como una persona con poder. Por ejemplo, poder sobre varias enfermedades, poder en cuanto a los espíritus impuros, poder en cuanto a los enfermos, poder en cuanto a parálisis, y también el leproso. Y podemos pensar en el poder de Jesús para definir el significado del Antiguo Testamento, la pregunta sobre el ayuno, también pensando en la capacidad de sanar al hombre de la mano seca, y también tenemos poder sobre la naturaleza. Y por eso tenemos, esta es una historia, esta es la historia final de esta sección de 1 a 4. Jesús calma la tempestad. Hemos notado en otro video algunos detalles así. El punto es que Jesús también tenía poder sobre la naturaleza. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y por eso es la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Yo quiero entender mejor tal hombre, una persona así. ¿Quién es Jesús? Y después de presentar la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Comenzando en 5:1 tenemos la segunda pregunta: ¿quién puede ser un discípulo de Jesucristo? ¿Quién puede ser un discípulo de Jesucristo? Tenemos una narrativa en cuanto al endemoniado gadareno. Discúlpame. Tenemos, comenzando en 5:1, el endemoniado gadareno. También tenemos la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre. Y el punto, me parece, el punto de todas estas historias es que tenemos ejemplos de personas impuras. Tenemos personas rechazadas por los judíos. Es posible ser un discípulo de Jesús en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pecados, en medio de la vida normal en este mundo. Y la pregunta y la respuesta sí, es posible. Tenemos entonces, Jesús llamó al endemoniado gadareno, y también tocó a la mujer impura con el flujo de sangre, y también en el caso de la muchacha muerta. Y tenemos el rechazo de Jesús por su propia gente,
en 6:1 en adelante. Y finalmente, después de varios detalles del ministerio de Jesucristo, la alimentación de los 5,000, tenemos otras enseñanzas, tenemos palabras asombrosas, y siempre la pregunta: ¿quién puede ser un discípulo de Jesucristo? Tenemos la fe de la mujer sirofenicia. ¿Y qué significa esta narrativa? Ella era gentil. Ella era de la gente afuera de los judíos. ¿Es posible que tal persona sea un discípulo de Jesús? Y la respuesta: sí. Y por eso tenemos un sordomudo también, capítulo 7. La fe de la mujer sirofenicia, también un sordomudo. Tenemos varios otros detalles. Tenemos un ciego sanado en Bethsaida, comenzando en 8:22. Y la respuesta a la pregunta: ¿quién puede ser un discípulo de Jesús? La respuesta es todos. Todos pueden ser discípulos de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Hijo del hombre, y todos pueden tomar la decisión de seguirlo. Pero hay otra pregunta, es la pregunta interesante. La tercera pregunta: ¿quién será un discípulo? ¿Quién puede ser un discípulo? Todos. Todos pueden ser discípulos. Pero ¿quién será? Esta es una pregunta más personal. ¿Quién será un discípulo de Jesús, el Hijo del Hombre? Es interesante la construcción del texto, porque en 8:22 tenemos la narrativa de un ciego sanado en Bethsaida, y también en Marcos capítulo 10, tenemos 10 comenzando en 46, el ciego Bartimeo, y tenemos entonces la sección: ¿quién será un discípulo de Jesús? Y tenemos dos historias. Tenemos una historia de cierto ciego y otro ciego. Y en base de la construcción del libro, me parece que sería posible responder así: ¿quién será un discípulo de Jesucristo? Solamente las personas que pueden ver. Las personas que pueden ver. Pueden ver quién es Jesús. Pueden entender la capacidad de Jesús de perdonarnos. Pueden entender la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Quién será un discípulo de Jesucristo? Capítulo 8, 9, 10. Porque tenemos estas dos historias, la comparación de 8:22 y también de 10:46 en adelante. Y también esta es la sección de los anuncios de la muerte de Jesucristo. Después de la confesión de Pedro, en capítulo 8, versículo 27, tenemos anuncios de la muerte de Jesucristo. Discúlpame. Me gustaría llamar la atención a estos anuncios de 8:31. Yo no voy a leer en este momento los anuncios, pero en 8:31 tenemos otro, en 9:30, y tenemos otro en 10, comenzando en 32. Para mí esta es una secuencia memorable. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, más o menos alrededor del versículo 30. Sería bueno pasar un tiempo breve pensando en temas principales del libro. Me llama la atención, por ejemplo, comenzando otra vez en Marcos capítulo 1, tenemos el concepto de Jesucristo tocando a otras personas.
mira el texto de 1:31 en cuanto a la suegra de Pedro. O mira otra vez al texto de 1:41, lo tocó. Y se puede entonces indagar el texto así, pensando en tal tema para entender. Tenemos Jesús, Hijo de Dios, siervo y siempre con el deseo de tocar la vida de otras personas. Hay un enfoque en el libro de Marcos, también en el servicio. Por ejemplo, pensando en Marcos, capítulo 8, nuevamente pensando en los anuncios de la muerte de Jesucristo. Tenemos el primer anuncio, es en el texto de 8:31 otra vez, y tenemos Pedro rechazando el anuncio de la muerte de Jesucristo. Y tenemos las palabras de Jesús: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. En 9:30 en adelante, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y después en 10:32 en adelante, tenemos la petición de Santiago y de Juan, pensando en los asientos de importancia, y tenemos un encuentro otra vez, un choque entre los 12 y Santiago y Juan. Tenemos las enseñanzas de Jesús, porque dice 43 en adelante, pero no será así entre vosotros. Debemos comenzar el texto, la lectura en 42. Pero Jesús, llamándolos, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quería ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. El servicio. Hay un enfoque en la cruz, el discipulado, la identidad del discípulo verdadero, varias enseñanzas. Tenemos Jesucristo, Rabí, el Maestro, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Tenemos en Marcos también la identificación del secreto mesiánico. Es interesante notar quiénes son ellos que sabían la identidad de Jesús. Y otra vez, capítulo 1, podemos notar el espíritu impuro sabía la respuesta a la pregunta. Y también otros de los demonios, capítulo 5, pero pensando en los discípulos, ellos no sabían, porque ellos hacían la pregunta: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Y esos temas son interesantes, y ustedes pueden identificar los textos, pueden usar sus concordancias para apreciar más los temas así. Es más o menos la conclusión de nuestro video. Sería bueno pensar en su clase sobre varias observaciones, claves, preguntas. Gracias por compartir el tiempo con nosotros. Espero que sea posible también su participación en otros videos en nuestro estudio de los Evangelios, y Dios bendiga ricamente en su estudio de la palabra.